Bienvenidos gauchos y paisanas que se atreven a enfrentar los misterios de la noche. Hoy les relataré una historia de un joven que por curiosidad logra captar una señal extraña que lo cambiará para siempre. Espero disfruten el relato y no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Son muchas las personas que ven mis videos y no están suscritas. Tu colaboración me ayudaría un montón a seguir subiendo contenido y poder traerte más relatos escalofriantes. Sin más que comentar, comencemos con el relato. La vieja radio cobró vida con un crujido y la estática fue un silbido constante en el silencio de mi habitación. Había estado jugueteando con los diales durante horas, buscando el crujido habitual de estaciones distantes o el zumbido de las transmisiones nocturnas. Esa noche, sin embargo, las ondas parecían vacías. Entonces, escuché un leve chirrido. Se repitió, un patrón rítmico que parecía latir contra la estática. Ajusté la perilla de sintonización y el chirrido se hizo más claro. No era código Morse, sino algo más. Una serie de tonos rápidos, un idioma desconocido o tal vez un mensaje codificado. Intrigado, agarré mi cuaderno. Comencé a registrar la señal, a dibujar el patrón de los chirridos y a anotar cualquier variación. Las horas se desvanecieron a medida que me obsesionaba con los ruidos que llenaban la habitación. El cansancio finalmente me ganó y me tumbé en un momento sobre la cama, con la extraña señal resonando en mis oídos. Al día siguiente, la señal volvió, ahora más fuerte. Los chirridos se intercalaron con un zumbido bajo, creando una armonía que, sinceramente, me resultaba inquietante. La intriga me llevó a usar todo mi tiempo libre pegado a la radio. Busqué en foros y logré contactar con otros entusiastas de la radioafición, pero nadie reconoció la frecuencia. Era como si yo fuera el único que pudiera escucharla. Toda la situación me carcomía por dentro. Mis amigos se preocuparon, las calificaciones bajaron, pero la señal me latía con un extraño encanto, casi embriagador. Sentí una conexión, una curiosidad morbosa que no podía explicar. Una noche, un nuevo sonido surgió de la estática. Una voz distorsionada, débil y suplicante, que hablaba en un idioma que no podía entender, y eso que sé hablar inglés y alemán. Un escalofrío recorrió mi espalda. La voz habló de nuevo, una sensación de urgencia se podía sentir a través de la estática. Luego, de repente, silencio. La habitación se sentía pesada y la radio zumbaba de una manera perturbadora. Miré fijamente el dial, con un frío temor instalándose en lo más profundo de mi estómago. La voz, la urgencia. ¿Qué significaba? ¿Qué historia se escondía dentro de la estática? Apagué la radio de golpe y el silencio me invadió. Aunque esa señal permaneció en mi cabeza, el extraño ritmo era un recordatorio que se repetía una y otra vez. Yo era el único que la escuchaba, y el misterio de esa frecuencia extraña me carcomía. El silencio tras la voz distorsionada fue ensordecedor. Me quedé mirando la radio, los controles cromados brillaban bajo la tenue luz. No estaba seguro de lo que había oído, pero me recorría un impulso primario de buscarle un significado. Al día siguiente, los chirridos rítmicos volvieron, pero la voz estaba ausente. Pasé horas encorvado sobre mi escritorio, buscando en internet información sobre la frecuencia. Me sumergí en foros de la Deep Web sobre radiofonía y radiofanáticos, pero nada. Incluso utilizando a mi tío, un respetado profesor de radiofonía, quien era el que me había enseñado este maravilloso mundo de las ondas. Él me puso en contacto con departamentos de lingüística de otras universidades, sin éxito, e incluso contacté a un radioaficionado en el extranjero, todos callejones sin salida. La frustración alimentaba mi obsesión. Comencé a grabar la señal, con la esperanza de identificar patrones o mensajes ocultos dentro de la estática. Dormir se convirtió en un lujo que apenas podía permitirme. Se formaron enormes ojeras bajo mis ojos y, aunque no quisiera admitirlo, mi comportamiento alguna vez animado y alegre se me fue desvaneciendo. Una noche, mientras escuchaba una grabación, noté una leve anomalía en la estática. Fue un tic-tac apenas audible, casi como la cuenta regresiva de un reloj. Una sacudida de miedo me atravesó. ¿Era esto un nuevo mensaje? ¿Una advertencia? Ese tic-tac se convirtió en una nueva esperanza. Sentí que estaba al borde de algo aterrador, pero no podía darme la vuelta. Necesitaba saber qué era eso. Entonces, una noche, eso cambió. Se volvió errático, más rápido, lleno de una sensación de pánico.
Retrocedí y sentía mi corazón en la garganta. De repente, el sonido se cortó. Silencio. Silencio absoluto y ensordecedor. Mi habitación se sentía fría y el aire cargado de tensión. Me quedé mirando la radio, con el corazón a punto de salir de mi pecho. Extendí la mano, sobre el dial. Una parte de mí quería volver a encenderlo, desentrañar de una vez por todas el misterio. Pero otra parte, un instinto primario tal vez, me incitó a alejarme. Con mis piernas temblorosas, me aparté del escritorio. No toqué la radio. No pude. La experiencia me había sacudido hasta lo más profundo. Las semanas se convirtieron en meses y el recuerdo de la frecuencia extraña comenzó a desvanecerse de mi mente. El silencio, antes opresivo, se convirtió en un consuelo. Me concentré en la escuela, después de disculparme volví a relacionarme con mis amigos y el mundo poco a poco recuperó su vitalidad normal. Entonces, una tarde lluviosa, llegó un paquete dirigido hacia mí. La dirección del remitente estaba en blanco. Dentro, escondido entre todas esas bolitas blancas de embalaje, había un libro desgastado encuadernado en cuero. Su cubierta estaba grabada con un símbolo que envió un escalofrío por mi espalda, parecía vagamente familiar, como una versión corrupta de los chirridos rítmicos de la señal. Intrigado, decidí abrir el libro. Las páginas estaban llenas de texto denso escrito a mano en un idioma que no reconocía. Pero había símbolos a lo largo del texto, símbolos que parecían inquietantemente similares a los de la portada. Una extraña sensación de familiaridad se apoderó de mí. Agarré mi cuaderno lleno de bocetos del patrón de la señal. Me llené de ansiedad mientras comparaba los símbolos de mi cuaderno con los de este libro. Eran compatibles. Un sudor frío se formó en mi frente. Este libro contenía la clave de la frecuencia extraña. Impulsado ahora por un renovado sentido de curiosidad, me propuse en una nueva misión, descifrar ese código. Pasaron días y noches que me dediqué a estudiarlo minuciosamente, buscando patrones, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista sobre ese idioma. Entonces, tuve un gran avance. Enterrado profundamente en el texto, encontré una sección con ilustraciones. Representaban máquinas extrañas, dispositivos diferentes a todo lo que había visto jamás. Pero una imagen en particular llamó mi atención. Mostraba una máquina conectada a una antena de radio, con símbolos que reflejaban los utilizados a lo largo del libro. Me hizo darme cuenta de algo horrible. Esto no era solo un idioma, era un código para operar algún tipo de dispositivo. Un dispositivo conectado a la radio. El sueño se convirtió en un recuerdo lejano mientras corría contra el tiempo. Recorrí bibliotecas y archivos de Internet en busca de información sobre las máquinas descritas. Los días se convirtieron en semanas y mi frustración, nuevamente, aumentaba con cada fracaso. Entonces, una noche, una imagen borrosa en un carrete de microfilm polvoriento que había conseguido en una antigua biblioteca me ofreció un rayo de esperanza. Mostraba un aparato similar, escondido en el fondo de un documento gubernamental clasificado de la época de la Guerra Fría. El título simplemente decía, Proyecto Stargate. El peso del descubrimiento me dio una alegría inmensa seguida de una gran preocupación. Estaba jugando con algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La pregunta ahora era, ¿qué haría con este conocimiento? Me quedé mirando el libro, el peso de lo desconocido seguía presionándome con fuerza. Podría exponerlo todo, sacar a la luz esta tecnología secreta. ¿Pero cuáles eran los riesgos? ¿Qué pasaría si cayera en las manos equivocadas? Pensé. Esto no parecía un arma sino una petición de ayuda. Quizás el mensaje tendría la clave para comprender algo, no para ser usado con fines destructivos. Respirando profundamente, tomé una decisión. Buscaría ayuda, pero lo haría con cuidado. No lo expondría todo, pero encontraría a alguien que pudiera entender el mensaje, alguien que pudiera ayudarme a descifrar el verdadero propósito de la frecuencia extraña. Sabía que no podía acudir a las autoridades. El peligro potencial de la tecnología, la naturaleza críptica del mensaje, todo era demasiado turbio para un canal oficial. Necesitaba a alguien al margen, alguien que operara en las zonas grises entre lo legal y lo desconocido. Mi búsqueda me llevó hasta la doctora Nicola Vila, profesora de una pequeña universidad con reputación de utilizar métodos de investigación poco convencionales. Su especialidad era la lingüística, pero su verdadera pasión residía en descifrar lenguas antiguas y oscuras.
Encontré su información de contacto enterrada en lo más profundo de un foro especializado dedicado a entusiastas del descifrado de códigos. El viaje a la universidad de la doctora Ávila fue largo y lleno de tensión. La universidad en sí era un edificio pintoresco cubierto de plantas ubicado en una zona apartada de Vermont. Se sentía como un mundo alejado de la bulliciosa vida urbana a la que estaba acostumbrado. La oficina de la doctora Ávila, escondida en el último piso, se encontraba repleta de libros y extraños artefactos de culturas olvidadas. Conocerla fue algo inesperado. Era una mujer de unos 60 años, con cabello rojo intenso y ojos que brillaban con una curiosidad juvenil. Me saludó con una cálida sonrisa y una taza de té chai. Le expliqué mi historia, con la voz ligeramente temblorosa mientras contaba los acontecimientos, la señal, el libro, el inquietante mensaje y todo lo que había vivido desde que capté esa cosa por primera vez. La doctora escuchó atentamente, con la mirada fija en la desgastada cubierta de cuero de mi libro mientras lo colocaba sobre su escritorio. Un destello de reconocimiento cruzó por sus ojos. Este símbolo, dijo, trazando con un dedo el diseño corrupto del chirrido, se parece a un antiguo glifo sumerio. Creían que representaba una puerta, un pasaje entre mundos. Un miedo frío se apoderó de mí. ¿Fue el mensaje una advertencia? ¿Una petición de ayuda desde otra dimensión? Ávila, sin embargo, no parecía ni inmutarse. Sus ojos brillaron de emoción mientras hojeaba el libro y sus dedos trazaban los símbolos. Esto no es solo un código, declaró, con la voz llena de emoción. Es un lenguaje, un sistema de comunicación completamente nuevo. Y a juzgar por la complejidad. Se calló. Con el ceño fruncido en señal de concentración. ¿A juzgar por qué? Le pregunté mientras mi corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Este lenguaje, continuó la doctora en voz baja, parece diseñado para manipular ondas de radio. Para transmitir información a través de grandes distancias. La implicación flotaba pesadamente en el aire. Esto no fue solo un mensaje, era una forma de enviar mensajes a través del espacio, tal vez incluso del tiempo. El libro contenía la clave para abrir una conversación cósmica, una conversación para la que la humanidad tal vez no esté preparada. Se presentó una oportunidad de descifrar un lenguaje como ningún otro, de traspasar los límites de la comprensión humana. Juntos, nos embarcamos en un esfuerzo colaborativo. El tiempo pasó volando mientras estudiábamos el libro, comparábamos símbolos y buscábamos patrones. La experiencia, de quien ahora era mi maestra, en lenguas antiguas resultó invaluable. Lenta y laboriosamente comenzamos a descifrar el código. El mensaje, cuando finalmente lo pudimos entender, no era una advertencia ni una petición de ayuda. Era un registro, una crónica de una civilización moribunda. Hablaban de un mundo asolado por un desastre ecológico, de un intento desesperado de enviar un mensaje a lo vasto desconocido, con la esperanza de que lo encontraran. Al darme cuenta, me sentí profundamente triste. Los chirridos rítmicos, el tic-tac frenético, no era una llamada de ayuda, sino un adiós final, un mensaje que resonaba en el cosmos desde una civilización perdida en el tiempo. El descubrimiento me cambió por completo. El miedo y la obsesión iniciales se transformaron en un profundo sentido de responsabilidad. La doctora Ávila y yo decidimos mantener nuestros hallazgos en secreto, al menos por ahora. Es posible que el mundo no esté preparado para las implicaciones de la comunicación interestelar. En cambio, nos centramos en comprender mejor este idioma, con la esperanza de obtener todo el conocimiento que pudiéramos del mensaje de esta civilización perdida. Sabía que había cosas que aprender, advertencias a las que prestar atención sobre los peligros de una destrucción ambiental desenfrenada de años pasados. Me gradué de la universidad y mi miedo inicial a la frecuencia extraña fue reemplazado por una profunda fascinación por el cosmos. Una noche, mientras revisaba mi última traducción, surgió un nuevo símbolo del texto. Era tenue, casi oculto, pero inconfundible, un símbolo que parecía un signo de interrogación. Una sacudida de comprensión me sacudió. El mensaje no era solo un adiós, era una aparente invitación, una súplica desesperada por una respuesta. La pregunta flotaba en el aire, ¿estábamos realmente solos en el universo? Y mucho más importante, ¿quién me envió el libro en primer lugar? Y así, amigos, llegamos al final de esta emocionante aventura. La frecuencia extraña nos ha llevado a través de un viaje de misterio, descubrimiento y reflexión. Pero más allá de la intriga y el suspense, hay una lección importante que podemos aprender de esta historia.
La curiosidad y la búsqueda de conocimiento pueden llevarnos a lugares inesperados, pero también pueden ser la clave para desbloquear los secretos del universo. Sin embargo, es importante recordar que con el conocimiento viene la responsabilidad y debemos ser conscientes de las implicaciones de nuestros descubrimientos. Muchas gracias por quedarte hasta el final, apreciaría que le dieras like y compartieras el video. Cualquier colaboración es muy bien aceptada y me ayuda a seguir subiendo contenido. Que la noche los acompañe, aventureros, y hasta otro relato junto al fogón.